ya, ahora sí. Ya, listo, ahora sí. Bueno. Buenas tardes, estimada audiencia. Mi nombre es Edilberto Casado y soy director de la carrera de Ciencias de la Información de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy empezamos la segunda etapa de las charlas del programa Intercambio de Talentos de este año, en el marco del convenio de colaboración que nuestra especialidad suscribió con la Biblioteca Nacional del Perú a fines del año pasado. En esta oportunidad, doy la bienvenida a Emma Cortés y a María Antonita Cuenca, quienes ofrecerán la charla Introducción a la gestión sobre bienes bibliográficos. Emma Cortés es ingeniera químico con más de 20 años de experiencia en el área de conservación del patrimonio bibliográfico documental, con especialización nacional e internacional en dicha área. Cuenta con un diplomado en gestión de riesgos de desastres y diversas instancias en el Instituto del Patrimonio Cultural de España de Madrid y en el Archivo y la Biblioteca Nacional de Chile en Santiago de Chile. En los últimos meses ha participado en la elaboración del instructivo de manipulación, embalaje, transporte y almacenaje de bienes del patrimonio cultural en proceso de recuperación, restitución y repatriación, publicado por el Ministerio de Cultura el año 2020. Actualmente trabaja en el equipo de conservación de la Biblioteca Nacional del Perú. Por su parte, María Antonita Cuenca es profesional especializada en conservación y restauración de patrimonio documental, involucrada en proyectos de conservación y restauración del acervo documental de la Biblioteca Nacional del Perú. Graduada de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes con el grado de bachiller en Artes Plásticas y Visuales, con especialidad en restauración y conservación, y con estudios de maestría en docencia universitaria en la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Es restauradora de la colección Autógrafas de Ley de la Dirección de Archivo Republicano, Archivo General de la Nación, así como docente en cursos, talleres de conservación documental y restauración de papel en instituciones como la Escuela Nacional de Archivística, la Biblioteca España de las Artes, la Universidad de Mayor de San Marcos, Convenio de los Descalzos y la Asociación Peruana de Arte Rupestre. Mucho les agradeceré en caso de tener preguntas, las escriban en el chat a fin de que nuestras expositoras las respondan luego de concluir su charla. Dejo con ustedes a la ingeniera Emma Cortés y a la licenciada María Antonieta Cuenca. Muchas gracias, señor Casado. Muchas gracias por su presentación. Y agradecemos a la universidad por la invitación a este evento. Ojalá que sea de provecho para muchos. Vamos a hacer la presentación. Ok. Vamos a hacer esta introducción a este tema de la gestión de riesgos sobre bienes bibliográficos, que es un tema muy pedido y muy solicitado para conocer cuáles son los riesgos y cómo gestionarlos dentro de muchas instituciones bibliotecarias o que gestionan colecciones documentales. Y justamente en esta situación de pandemia en la que estamos, pues que también es una situación de riesgo o de emergencia, para ellos pues debemos de estar preparados para este tipo de eventos, ¿no? Por eso es tan importante este tema. Me gustaría iniciar con este tema de objetivos y funciones de una institución bibliotecaria, porque justamente está ligado directamente el tema de gestión de riesgos a los objetivos de nuestras instituciones de gestión documental. Las funciones principales de una biblioteca, las de recopilar, ordenar, difundir y facilitar la información que nosotros contenemos y gestionamos en estas instituciones.
y justamente para promover la difusión de esta información hacia todo el público y también para promover los servicios que nosotros tenemos dentro de nuestras instituciones bibliotecarias. Justamente estos objetivos pues se ven afectados cuando los objetos sufren deterioros o sufren daños directos desde sucesos o eventos que pues provocan que ya no se puedan utilizar para estar en el servicio. Y estos eventos pues o riesgos o amenazas a los que están normalmente expuestos pueden darse en muchos contextos, cuando se trasladan los documentos de una sede a otra, cuando están en servicio, cuando son manipulados muchas veces, o cuando también hay situaciones o eventos de desastres, ¿no? Por lo general, los riesgos se ven, o la palabra riesgo los vemos relacionado con los desastres, pero estos eventos no son los únicos a considerar en el momento de identificar los riesgos dentro de nuestra institución. Entonces vemos que estos riesgos no solamente van a afectar el daño de manera física a la colección, sino que también van a tener consecuencias de pérdida de valor patrimonial y consecuencias directas a las funciones u objetivos de la institución bibliotecaria, como pérdida de información, interrupción a los accesos a esta información, y también a la interrupción de los servicios bibliotecarios, como por ejemplo la pandemia que tenemos ahora. Todos los servicios de muchas instituciones se vieron afectados, entonces, y eso afectó no solamente de manera física, sino también a toda la institución y a todos sus servicios. Y así también otro tipo de riesgos afectan de la misma forma. Justamente para ello, para poder prever cualquiera de estos daños o deterioros que pudieran provocarse por estos riesgos, utilizamos esta herramienta que es la gestión de riesgos. Es una herramienta eficaz para evaluar de manera ordenada y sistemática, previa a cualquier evento, todos los riesgos que envuelven al patrimonio que nosotros gerenciamos, ¿no? Que es el patrimonio documental. Que estos riesgos pueden justamente venir desde emergencias, como lo dije anteriormente, hasta riesgos crónicos, llamados riesgos crónicos, que pueden ser desde provocados por los servicios a los que se ven involucrados, traslados, manipulación constante, o cuando están expuestos también al medio ambiente, riesgos acumulativos. Entonces, con esta identificación de riesgos, nosotros podemos priorizar qué acciones podemos tomar para la conservación y la prevención de daños, ¿no? Y también para poder direccionar los recursos de nuestra institución de manera ordenada. Entonces, pues para poder hacer esto tenemos que conocer qué es el riesgo. El riesgo, en manera general, es la posibilidad de que suceda algo y que tendrá un impacto negativo en los objetivos de nuestra institución. Justamente por ello veía importante que nosotros conociéramos los objetivos de nuestra institución. Y justamente, pues, de cada biblioteca hay funciones y objetivos que son comunes entre todos ellos, pero también hay objetivos específicos que justamente hay que identificar para poder ver las necesidades específicas de cada una de ellas. Y justamente los riesgos pues van a impactar a este tipo de objetivos. En los riesgos también hay que tener en cuenta la posibilidad de ocurrencia de estos eventos. A esto me refiero cuán frecuentemente ocurren eventos de riesgo, cuán frecuentemente hay accidentes
que involucren el patrimonio documental o cuán frecuentemente hay pérdidas, robos durante traslados, etc. Además, hay que tener en cuenta el daño esperado, que esto lo podemos cuantificar, cuán afectado va a quedar la colección luego de un evento como este. Entonces vemos que el riesgo pues tiene esta afectación a la documentación que puede provocar pérdida del valor del documento o de la propia colección que nosotros estamos gestionando, ¿no? Entonces, estos tipos de riesgos en los que se va a involucrar nuestra colección pueden ser variados, pueden ser de muchas índoles, pueden ser repentinos, catastróficos, como terremotos, pueden venir desde terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, etcétera, inundaciones, o también pueden ser graduales y acumulativos, como por ejemplo degradación química y física o biológica, producto del medio ambiente, producto de contaminación. Y justamente es muy común que ocurra este tipo de eventos crónicos, que son los que más se ven dentro de los depósitos documentales. Podemos clasificar los riesgos en eventos raros, eventos frecuentes y eventos acumulativos. De esta forma nosotros podemos ver de manera manada estos eventos que van a suceder dentro de nuestra institución, poder identificarlos para saber de qué manera controlar. Los raros, como lo venía diciendo antes, terremotos, inundaciones, incendios, robos, qué tan frecuente ocurren eventos raros que ocurren, por ejemplo, cada 5 años, cada 10 años, cada 20 años, como en el caso de los terremotos. Sabemos que el Perú es un país sísmico, entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de eventos. Los otros son eventos frecuentes que ocurren con menos prolongación de tiempo. Por ejemplo, pérdidas, errores en registros, cortocircuitos, inundaciones, pero a causa de roturas de cañerías, por ejemplo, que tan frecuentemente ocurre ese tipo de daños o accidentes dentro de la institución. Y luego están los eventos acumulativos, los que si bien pueden ser daños o incidentes mínimos, pero que ocurren de manera crónica y que justamente esos accidentes provocan un daño que se acumula a través del tiempo y puede justamente provocar la pérdida del documento y provocar un daño mayor, ¿no? Por ejemplo, la manipulación inadecuada del documento o de la documentación, caídas y roturas, exposición al medio ambiente inadecuado también, y justamente pues se provoca que el daño se acumule. Entonces vemos que hay una forma de identificar estos riesgos y para poder gestionarlos. Pero ¿cómo podemos iniciar? Hay muchas herramientas, entre una de ellas está la guía de gestión del patrimonio, de gestión del riesgo en patrimonio cultural del ICROM, y también de otras instituciones, pero justamente estas herramientas tienen estos puntos en común, que es el de identificar, evaluar e implementar. Identificar el contexto en el que estamos, el contexto en donde está nuestra institución, contexto político, legal, económico, etc.
La identificación de los riesgos que hay en mi biblioteca, porque son riesgos únicos probablemente, las consecuencias que pueden provocar estos riesgos en las colecciones y en nuestros servicios, identificar las fuentes de origen de estos riesgos, qué es lo que provoca estos riesgos, si es la falta de capacitación en el personal, si es la falta de mantenimiento, la falta de seguridad. Además, la frecuencia con la que se dan este tipo de eventos. Para ello, pues vamos a tener que recurrir a la ayuda de todos en la institución para poder recabar toda esta información. Por ejemplo, de frecuencia de eventos, el personal de mantenimiento puede saber esto, el personal más antiguo puede saber cada cuánto tiempo ocurren eventos de riesgo, de robos, de caídas, de accidentes, de traslados, etc. Luego de identificar, pues vamos a también evaluar. Evaluar las prácticas en las que se ven envueltas esta documentación. Por ejemplo, los préstamos, servicios, consultas, momentos en los cuales se presta para la investigación, cómo es que se realiza, si es que justamente en esos eventos pues ocurren eventos de riesgo. Las políticas institucionales, si es que hay políticas de protección para la documentación, si hay normativas para su protección, si se están llevando a cabo. Por ejemplo, de repente sí hay una normativa, pero no se está respetando. También la vulnerabilidad de la colección, el nivel de protección que hay y los grados de prioridad para su rescate. Y luego de evaluar, pues vamos a implementar. Con esta información recabada, pues vamos a planificar, vamos a hacer un plan de riesgos tomando en cuenta todas las necesidades que hemos identificado, ¿no? Vamos a planificar y ver actividades de prevención. Vamos a mejorar los procesos y la compra de materiales que sean necesarios, las mejoras en las actividades que nosotros hayamos identificado que eran de riesgo, y también implementar políticas que sean sostenibles y a largo plazo, ¿no? Y además, luego de ello, hacer un monitoreo y revisión constante de esta planificación. No solamente es planificar y hacer el documento, sino que nosotros tenemos que monitorearlo y ver si es que es eficaz. Entonces, como decía anteriormente, pues tenemos que identificar y comprender el contexto en donde estamos. Cuál es el ambiente político en que estamos, los actores, partes interesadas, el aspecto administrativo, el contexto económico en el que estamos, ambiente sociocultural también para ver cómo es que va a ser recibido estos cambios, y también el ambiente físico del medio ambiente en donde está la documentación. En la identificación vamos a tener en cuenta a la colección, ¿no?, como objeto material, los procesos en los que se ve involucrado y luego el entorno, ¿no? El edificio, las circunstancias en los que se ve rodeado este edificio, el lugar donde está, si está en una avenida, en una calle, en una ciudad, en una provincia, el mobiliario que se utiliza, si está en buenas condiciones o no, las normativas y el servicio, ¿no? ¿Cómo es que se realiza este servicio o préstamo de la documentación? Justamente para ello, para poder identificar mejor cuáles son los agentes que deterioran nuestra documentación, podemos utilizar esta herramienta, que es los 10 agentes que causan el deterioro y la pérdida de valor en los bienes culturales.
que en este caso han sido identificados como 10. Los han colocado en este orden, ¿no? Fuerzas físicas, cuando está involucrado en momentos de caídas, accidentes que van a, pues, afectar de forma física al documento, robos y vandalismo, la disociación, cuando justamente el documento en eventos de traslado u otros, pues se ve separado de su grupo o colección y ya no se sabe a dónde pertenece, ¿no? Hay una pérdida de información. El fuego, el agua por situaciones de catástrofe o inundación, las plagas, ya sean por insectos o microorganismos, o también animales. Contaminantes por polvo, smog o gases contaminantes. La luz visible, radiación ultravioleta, cuando nuestro material está expuesto a este tipo de luz, que justamente es un evento acumulativo. También está la temperatura incorrecta y humedad incorrecta, que justamente estas dos están muy ligadas y es una de las más recurrentes también dentro de repositorios o depósitos. Entonces, justamente estos agentes pues, van a estar presentes en el medio ambiente en el que están nuestras colecciones o la documentación. Estos agentes pues no se van a presentar de manera aislada, sino que se van a presentar muchos de ellos en una sola situación. Por ejemplo, en situaciones de traslado van a haber cuestiones físicas, también de pérdida, de disociación o agentes de cambios de temperatura o humedad incorrecta. O también ataque de plagas, por ejemplo, en situaciones de servicio, también van a haber cuestiones físicas, agentes físicos, de disociación, robos o vandalismo. O cuando están almacenados las colecciones, también van a presentarse de manera conjunta estos agentes. Justamente, pues, esta lista nos va a permitir que cuando nosotros estemos delante de estos eventos, los podamos identificar de manera más ordenada. Entonces, con ellos, pues, nosotros, una manera hacer una evaluación, podemos ver las vigentes que tenemos dentro de nuestras bibliotecas o repositorios. Por ejemplo, podemos hacer una revisión de qué normas hay vigentes o hacernos preguntas como por ejemplo si el edificio cuenta con un sistema de detección de humo, fuego o agua o el servicio o el sistema de detección que tenga, si está al día, se inspecciona regularmente los sistemas de extinción o detección de incendios, si el personal está entrenado o capacitado, uno para la manipulación de la colección o de los procedimientos de emergencia que normalmente existen dentro de una institución, si hay delegados, hay grupos de emergencia, de evacuaciones, etc. Si se encuentran las colecciones almacenadas correctamente, cuál es su forma de almacenamiento, si están limpias, si hay un registro actualizado de estas colecciones. En cualquier evento de catástrofe, este registro actualizado nos va a ayudar a un mejor, rescate de estas colecciones. O cuando hay un robo también, u otro tipo de evento, nos va a permitir ver si nuestras colecciones están completas. Y si el área donde se encuentran las colecciones es susceptible a filtraciones, inundaciones u otro tipo de evento. Justamente con esta información, pues nosotros vamos a poder planificar
y armar nuestro plan de gestión de riesgos de acuerdo a las necesidades que nosotros hayamos visto. Además, debemos de evaluar cuáles son los niveles de protección que tienen nuestras colecciones. En primer lugar, ver cuál es el estado de la colección o el documento, cuál es su primer nivel de protección, los contenedores, cajas, si está en cajas archiveras, en folders, cuál es el estado de ellos, cuál es el estado del mobiliario también, si está en buenas condiciones, si se le realiza mantenimiento o no, o si es que han habido accidentes con ellos. También revisar cuál es el nivel de protección del depósito, si está en buenas condiciones, en dónde se encuentra ubicado, si se le realiza un mantenimiento constante. También las condiciones del edificio, es muy importante hacer una evaluación del edificio, si el edificio fue construido justamente para hacer biblioteca o no, por lo general no. El material que fue utilizado, su resistencia, etc. Y también el lugar o región donde se ubica. Y justamente esto es muy importante para ver los riesgos por la localidad en donde está, ¿no? Hay provincias que son más vulnerables a ciertos tipos de riesgos por desastres naturales, que en nuestro país son muchos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para promover una protección. Y justamente para luego de esta evaluación y planificación, pues cuando nosotros hagamos y hayamos identificado las necesidades y planificado de acuerdo a ellas, vamos a realizar un monitoreo constante de esta planificación. Vamos a verificar el desempeño de los planes que vamos a implementar dentro de la institución. Y justamente este monitoreo nos va a permitir hacer cambios oportunos para mejorar los resultados que nosotros pues queremos en el momento que ocurra un riesgo. Y siempre hay que recordar que no hay protocolos definitivos o planes definitivos que no sean o que no requieran cambios. Siempre deben ser revisados constantemente porque ellos cambian de acuerdo al contexto o necesidades futuras de la propia institución. Entonces yo me quedo aquí, le voy a dar el pase a mi compañera Emma para que pueda seguir con la exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, María. Bueno, María nos ha hablado ya de lo que es la gestión de riesgos asociada a los eventos o procesos acumulativos de deterioro del material bibliográfico. Ahora vamos a ver los eventos que algunos autores le llaman eventos raros, que ocurren con menos frecuencia, pero que sin embargo son altamente destructivos. Estos son los desastres, ¿no? Entonces, ¿qué es un desastre? Son situaciones que producen mucho daño y destrucción. Sobre todo hay grandes pérdidas humanas, pérdidas materiales, ¿no? Los desastres, por lo general, tienen una alta tasa de destrucción y un elevado costo de recuperación. Por su origen, se pueden clasificar en naturales y fenómenos antrópicos. Entre los fenómenos naturales
que más se presentan en nuestro país tenemos los sismos de gran magnitud, el tsunami, la actividad volcánica, los deslizamientos, lluvias torrenciales, el friaje y las heladas. Los fenómenos antrópicos son aquellos inducidos por el hombre o por la actividad humana. Pueden ser casuales, como un mantenimiento inadecuado que puede producir un cortocircuito, acciones negligentes, o también pueden ser intencionales, como los conflictos sociales, las guerras y el vandalismo, ¿no? ¿Qué es la gestión de riesgo de desastre? Es un proceso social que busca la prevención, la reducción y el control de los riesgos de desastre en la sociedad, ¿no? Así como la preparación y respuesta adecuada ante un desastre. En nuestro país, en el 2011, se crea la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ¿no? Se crea como un sistema participativo, descentralizado y transversal, que mediante procesos y componentes tiene la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados al peligro, evitar la generación de nuevos riesgos y la preparación y atención ante situaciones de desastre. En este punto hay que indicar que las instituciones públicas están obligadas por la ley a a incorporar dentro de sus planes la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Ahora, ¿qué nos aporta la gestión de riesgo de desastre? Nos aporta trabajar con una organización en un desastre, ¿no? Tener el control del riesgo, ¿no? Y contar con los materiales. A diferencia que si no contamos con la gestión de riesgos, todo sería un caos, habría una desorganización en pleno desastre, ¿no? No sabríamos qué hacer. Y aparte también que nos faltarían los materiales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de casos que han pasado y que han sido importantes, ¿no? El primero es una inundación que hubo en el año 66 en Florencia. Florencia es la ciudad patrimonio de la humanidad, pero este desastre fue tan grande, esta inundación, por desborde del río Arno, que se perdieron más de 1 millón de libros. Pero Florencia, desde el punto de vista de la conservación del material bibliográfico, documental, marca un punto en que se dan cuenta y se inicia el concepto de la prevención, ¿no? Entonces, ven que es posible evitar que si tuviéramos una planificación, el caos y la desorganización que provoca un desastre se podría mejorar y el rescate podría ser mucho mejor. Otro punto que es importante en lo de Florencia es que marca la solidaridad, sobre todo de la gente joven, que fue a ayudar a rescatar, porque el caso era que no solamente estaban mojados, sino también el río trajo barro, ¿no? Entonces los libros estaban llenos de barro, ¿no? Actualmente, la Biblioteca Nacional Central de Florencia tiene un plan, ¿no?, de riesgos contra inundaciones y tiene mucha información técnica sobre recuperación de material mojado, ¿no? Entonces reciben muchas consultas. Otro caso que podríamos poner de ejemplo en este caso es la Biblioteca Ana Amalia de Weimar, ¿no?, que en 1998 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. En el 2004 iniciaron un proyecto de mejoras en el local. En el 2002, disculpen, y en el 2004 se inicia el traslado de la colección. Y en septiembre del 2004 se produce un incendio por un cortocircuito en el tejado del edificio. Entonces, aquí podemos ver que y lo que queríamos hacer es hincapié en que a veces estos eventos, estas reparaciones o mantenimiento que se hace, hay que tener mucho cuidado porque pueden provocar un incendio, ¿no? Las pérdidas, 50.000 volúmenes destruidos en su totalidad.
Aproximadamente 62.000 volúmenes fueron recuperados del fuego y del agua. Del agua porque al apagar el fuego usaron, ¿no? Como siempre se usa el agua. Entonces sucede en la extinción. Entonces, y el costo de la restauración hasta a la fecha es 67 millones de euros. Entonces, ahí vemos un caso de que la recuperación después de un desastre es costosa, ¿no? Ahora vamos a ver, este es un ejemplo de la biblioteca de la Universidad de Stanford, de un sismo, ¿no? Si bien su local no sufrió mucho, pero sí el mobiliario, ¿no? Donde está la colección. El mobiliario cayó como si fueran fichas de dominó, se derrumbaron y algunos se doblaron. Al caerse el mobiliario, las colecciones se caen al piso y sufren un deterioro físico, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que en un sismo no necesariamente el daño es físico, ¿no? En la infraestructura o en el mobiliario, sino que puede traer consigo una rotura de tuberías, con lo que tendríamos también un problema de afectación del agua. Ahora sí, ya los libros tienen una afectación física por caída, más que podrían tener una afectación por agua, ¿no? Al romperse las tuberías, ya tendríamos dos afectaciones allí. Entonces es más complicado y tenemos que tratarlo más rápido posible, ¿no? Entonces, y un último ejemplo que hemos puesto es que sobre un bombardeo en la biblioteca de Sarajevo. Si bien en la Segunda Guerra Mundial se destruyeron muchos libros, millones, en este caso, este es un ataque directo a la biblioteca, ¿no? Que era como un símbolo de unión de las diferentes culturas que existían en el país. La pérdida de más de 2 millones de volúmenes, y los pocos que se llegaron a salvar, al final se deterioraron debido a que la ciudad estaba sitiada y no tenían las condiciones necesarias. Entonces, después de ver esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prepararnos ante un desastre? Todo proceso de gestión de riesgo requiere que una organización previa, ¿no? Tenemos que organizarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear un grupo de trabajo o un comité, ¿no? O un coordinador. Tiene que tener una estructura, ¿no? Que tenga alguien que mande un coordinador, ¿no? ¿Para qué necesitamos un coordinador o un grupo de trabajo, ¿no? Para que haga las acciones, para que estemos preparados y trabajar ante un desastre. En los planes de seguridad de las instituciones generalmente tienen brigadas, la brigada de primeros auxilios, la brigada de evacuación, la brigada contra incendios. Pero en instituciones como bibliotecas o instituciones que resguardan patrimonio, debemos tener una brigada que se encargue de recuperar los libros, ¿no? Del desastre, ¿no? De recuperar, de rescatar, de evacuar, ¿no? Entonces, en el caso de la Biblioteca Nacional, esta brigada se llama Brigada Especial. La Brigada Especial está conformada por el personal que trabaja directamente con los libros, es decir, el personal de servicios, el que brinda el servicio en la sala de lectura, el personal que está a cargo de la custodia, el personal que trabaja en la gestión bibliotecaria, que ve el procesamiento de los libros, y el personal de conservación. Todos ellos conforman la brigada especial. Teniendo ya nuestro grupo de trabajo y ya conformada la brigada, podemos empezar a hacer nuestro plan de emergencia. El plan es para reducir la gravedad de las consecuencias de un desastre, para que podamos actuar eficazmente, ¿no? ¿Qué partes tiene que tener un plan? Tiene que tener acciones de prevención y reducción de riesgos, acciones de preparación, de respuesta y de recuperación. La parte de preparación, respuesta y recuperación es lo que normalmente encontramos en algunos manuales, el antes, durante y después, ¿no? De acuerdo a la ley, ahora se llama preparación, respuesta y recuperación. En la prevención y reducción de riesgos, ya María nos ha hablado de la identificación de riesgos, de las vulnerabilidades. En el caso de la gestión de riesgos de desastre, lo que tenemos que saber es a qué riesgo, a qué
fenómeno natural tenemos en nuestra región. Por ejemplo, en el caso de Lima. Lima, hay un silencio sísmico de más de 200 años en Lima. Por la ubicación del Perú, que está en el Círculo de Fuego del Pacífico, sabemos que estamos afectados. Entonces, para evaluar nuestro local, nuestra biblioteca, tenemos que pensar en eso, en un sismo. ¿A qué otro riesgo, a qué otro fenómeno natural estamos expuestos? ¿O a qué fenómeno antrópico podemos estar expuestos? Si estamos en el Callao, diríamos que un tsunami. Si hay un sismo de gran magnitud, va a seguir un tsunami. Entonces también tendríamos que prepararnos ante un tsunami, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, que no estamos tan cerca a un río o cerca al mar, ¿no? Entonces, un sismo. Pero el sismo, como ya mencioné, también si es un sismo de gran magnitud, de un 8.5, puede traer consigo la rotura de las tuberías, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocasionar un sismo? Puede ocasionar un desplome, un colapso, ya sea de la infraestructura, colapso de la estantería, y por lo tanto nuestros materiales, nuestros libros se van a afectar, se pueden bloquear las vías de acceso, ¿no? Pero este estudio lo tiene que hacer cada institución, cada biblioteca, de acuerdo a su entorno, a su realidad. Pero hay acciones de prevención que sí pueden ser usadas en cualquier biblioteca. Por ejemplo, tenemos que comprobar la estabilidad de nuestra estantería, de nuestro mobiliario, ¿no? Y en ese caso asegurarlo, es decir, anclarlo, fijarlo, para que en ese movimiento de si hay un sismo pueda aguantar, ¿no? Y los libros no se desplacen tanto y no se nos caigan al piso, ¿no? Después hay una serie de recomendaciones que siempre se dan en conservación, ¿no? Que la balde inferior debe estar a 15 centímetros, entre 10 y 15 centímetros del suelo. ¿Y esto para qué? Para evitar justamente una inundación, o sea, si llega al menos lo vamos a minimizar, ¿no? Luego no debemos sobrecargar la estantería, mucho peso, y en un sismo, como suele suceder, la estantería se puede doblar, ¿no? Pero si está sobrecargada de peso, con mayor razón. En el campo, en la acción de preparación, en la parte de preparación, son todas las acciones que se van a hacer para responder adecuadamente ante una emergencia, ¿no? En la preparación debemos elaborar los protocolos, el protocolo de manipulación, el protocolo de cómo vamos a extraer la documentación, los libros ante una emergencia. ¿Por qué el protocolo de manipulación? La manipulación, normalmente, uno de los factores que causa mayor deterioro en las bibliotecas es la inadecuada manipulación. Ahora imagínense, si un libro ha sido afectado por agua o ha sido quemado, o sea, dependiendo del evento, va a estar más frágil, entonces tenemos que manipularlo con más cuidado, ¿no? Entonces por eso tenemos que hacer protocolos, tenemos que capacitar, hay que capacitar a las brigadas, ¿no? En las acciones de recuperación, en el conocimiento de la manipulación, cómo se va a extraer, ¿no? Tenemos que conocer las rutas de evacuación. En la preparación tenemos que identificar un ambiente, un local, donde vamos a trasladar esa colección afectada ante el desastre. Un local en la misma institución o posiblemente fuera de la institución, va a depender de la magnitud. También debemos contar con los recursos necesarios. Por ejemplo, si tenemos una afectación por agua, en ese momento que ha sucedido el desastre y los libros están mojados y tenemos que recuperar, tenemos que secar, tenemos que tener ventiladores, tenemos que tener papel secante, tenemos que tener mesas, y en ese momento no vamos a mandar a comprar el papel secante, los ventiladores, o sea, tenemos que tener los recursos, ¿no? Al menos unos kits de emergencia que se llaman, tenemos que tener almacenados, ¿no? En un local también independiente, ¿no? Que solo sean usados para la emergencia, porque eso es lo que nos dice la gestión de riesgos, que tenemos que tener los recursos, ¿no? Entonces, tenemos que identificar las rutas de evacuación para la colección, para evacuar la colección, o sea, desde el ambiente hasta el local que hemos designado, ¿no? Entonces, todas esas tareas son en la parte de preparación, es la sensibilización, ¿no? Sensibilizar al personal, sensibilizar a los brigadistas de la importancia, ¿no? Y tenemos que tener también un protocolo de comunicaciones,
¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a llamar a los brigadistas una vez que se ha efectuado, que ha sucedido la emergencia? Entonces, todas esas actividades se dan en la etapa de preparación. Por eso la etapa de preparación es una etapa muy importante, ¿no? En la etapa de respuesta, la respuesta es las acciones que vamos a hacer inmediatamente que ha sucedido el desastre. Pero aquí hay que indicar que en todo desastre la prioridad es la vida humana. Una vez que el personal de la institución o los usuarios que estuvieran en el momento del desastre están en las zonas seguras y el jefe de seguridad ha revisado la institución, el local, que no hay ningún... Recién, una vez que el dé el pase, se podrá ir a revisar el depósito de las colecciones y las colecciones, ¿no? Entonces, allí recién empieza la tarea, la brigada especial. Entonces, la brigada especial cuando entra, o sea, va a entrar, nosotros en la biblioteca, nuestra brigada especial tiene una estructura, un jefe de brigada, un coordinador, y luego los brigadistas, uno es el de, uy, se me fue el nombre ahorita, bueno. Hay uno de triaje, el documentalista, el de triaje, el de traslado y el de recuperación. El documentalista es el primero que va a entrar junto con el jefe de brigada y es el que va a hacer una evaluación rápida, un análisis y evaluación rápida. O sea, es como que tomara la fotografía del momento, ¿no? Y tienen que ir a revisar todos los depósitos afectados y las colecciones. Entonces allí recién se va a decidir si es necesario la extracción del material, ¿no? Trasladarlo a otro local. Para el traslado, entra el grupo que hemos llamado justamente brigadista de traslado, ¿no? Que tiene que saber los protocolos de manipulación, la parte de cómo evacuar las colecciones, ¿no? Ya sean, si son libros, si fueran mapas, todo eso, ¿no? Entonces, aquí en la respuesta se aplican los protocolos. Una vez que ya hemos extraído el material, lo hemos llevado a la sala de recuperación, en la recuperación debemos establecer acciones a corto, mediano y largo plazo. Si es un evento por agua, el material puede estar húmedo o mojado completamente. Entonces, el de triaje tiene que hacer esa selección del material, ¿no? ¿Cuáles se tienen que secar inmediatamente, cuáles pueden esperar unas 4 o 5 horas, o cuáles se tendrían que congelar para secarlo mucho después, ¿no? Todo esto depende del tipo de papel, del tipo de material. Entonces, esa diferencia, esa selección, es lo que hace la gestión de riesgos, que prioricemos, ¿no? Que haya una priorización de los eventos, o sea, de las obras. Entonces eso nos va a ayudar y por eso ahí dice establecer acciones a corto, mediano y largo plazo. Se hacen acciones de estabilización, o sea, solamente en el caso de que si está húmedo sí hay que secar necesariamente antes de que empiecen a desarrollarse los microorganismos. Las estabilizaciones son las acciones que hacemos rápidas, no son acciones de restauración. Las acciones de restauración se harán en el mediano o largo plazo, ¿no? Esa es la recuperación. Bueno, y para no pasarme el tiempo, ya finalizando, aceptar el desafío. Aceptar el desafío es una frase que nos dijo un profesor cuando llevamos un curso de gestión de riesgo, ¿no? Él decía que aceptar el desafío porque íbamos a tener muchas dificultades, ¿no? Para hacer el plan. El plan no es fácil hacerlo, pero hay que proponerse hacerlo. Entonces, aceptar el desafío también es gestionar una cultura de prevención, no solo en la institución, sino también a nivel familiar, en nuestro entorno familiar, ¿no? No somos un país que tenga mucha cultura de prevención, por eso debemos gestionarla, porque estamos expuestos a cualquier desastre. Ninguna institución está libre de un desastre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo peor que nos podría pasar? ¿No? ¿No tener un plan? O si tenerlo y no haberlo divulgado. Entonces, cuando tenemos un plan, el plan también hay que socializarlo, hay que practicarlo, ¿no? Porque si no lo practicamos va a llegar el desastre y no, es como si no tuviéramos plan. Así que espero que ustedes acepten el desafío, gestionen una cultura de prevención, la
apliquen en su entorno familiar, en su institución. Y por último, a nombre de María y mío, agradecemos la invitación y esperemos que hayamos estado a la altura de sus expectativas con la charla. Gracias. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias, María, por sus presentaciones. Muy interesantes, la verdad. Y bueno, ahora pasamos a una breve ronda de preguntas. Así que invito a la audiencia, en caso tengan algunas preguntas, para que las hagan a través del chat. Yo tengo aquí algunas, voy a expresarlas y bueno, ustedes deciden quién la responde y bueno. A ver, tengo una aquí que dice, ¿existe alguna medida o indicador para definir si un evento es raro o es frecuente? O sea, yo entiendo que esto es, ¿cómo se sabe o cómo se califica si un evento es raro o es frecuente, ¿no? ¿En base a qué? ¿Cómo se mide eso? Eso es lo que yo entiendo. Claro, en ese caso es, bueno, con la frecuencia en la cual ocurre el evento, ¿no? Por lo general, los eventos raros pues van a ocurrir después de años, después de 5 años, 10 años, 50 años. Por eso en los eventos raros están terremotos o inundaciones por eventos naturales más que todo, o eventos provocados por consecuencias sociales, por ejemplo, atentados o, o guerras civiles, etcétera, ¿no? O incendios por guerras. Esos son eventos muy raros y que no se ven frecuentemente, justamente. Los eventos frecuentes, o también llamados crónicos, pues son eventos que se ven más de una vez en un año, por ejemplo, ¿no? Eventos de accidentes, eventos o de caídas en incidentes en traslados, en los servicios, y hasta pueden ser diarios estos eventos. Entonces, ahí uno puede ver si es que es un evento raro o es un evento frecuente. Por lo general, lo frecuente tiene que ver con cosas cotidianas, eventos en el trabajo o en el servicio o en procesos que tengan que ver con la manipulación de la documentación. Ok, gracias. A ver, tengo acá otra pregunta, dice. Bueno, aunque no se ha tratado en la charla, ¿sería posible que nos comenten brevemente acerca de la gestión de riesgos en el caso de material audiovisual, tal como películas, fotografías, cintas de VHS, CDs y otros? Bueno, nosotros sí, dentro de lo que hemos hecho en la biblioteca, nuestro plan o nuestra guía de acción de la Brigada Especial, se ha hecho una parte, lo hemos hecho en base a todos los materiales que tenemos en la biblioteca, ¿no? Tanto para libros, mapas, planos y material audiovisual. Es un campo que hay un especialista en la biblioteca, entonces sí está contemplado, ¿no? Entonces les invito a que revisen el documento que está en la página web y ahí van a encontrar las indicaciones, los cuidados que hay que tener ante el desastre, ¿no? Ok, gracias. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta de la audiencia. A ver. Ah, ya, acá justo aparece, tengo una pregunta. Me dicen o desean saber si es recomendable hacer fumigación a los libros y si es así, ¿cada cuánto tiempo recomiendan? Bueno, la fumigación no es algo que se llame prevención, solamente hay que hacerla en el caso comprobado de existencia de una plaga, ¿no? De una infestación grande, si no, no es necesario hacer fumigación. Lo que hay que hacer es limpieza, un control constante de la colección. Ok,
Si puedo añadir algo, además hay que tener en cuenta que por lo general bueno, al menos en nuestro país no hay los químicos o los productos recomendables para la fumigación de libros. Hay que recordar que la fumigación o los químicos utilizados para fumigación de ambientes no son los mismos para la fumigación o tratamiento de fumigación para libros. Son muy diferentes, tienen otras concentraciones y también no son tóxicos. No, hay que tener mucho cuidado al momento de implementar esta opción de fumigación. Como dijo Emma, lo más recomendable para prevención es la limpieza constante y la revisión y monitoreo de la colección. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, dice, en el marco de una gestión de riesgos, ¿cómo realiza la Biblioteca Nacional del Perú conservación y preservación de material físico y digital? Bueno, es así como está planteada la respuesta. A ver, se las hago llegar. A ver, en lo que es gestión de riesgos, tenemos actividades de conservación preventiva para prevenir daños y deterioro al material bibliográfico, como por ejemplo lo que es el mantenimiento y limpieza de las colecciones constantemente. Es un trabajo arduo y continuo el proceso de limpieza de todas las colecciones y de los 12 repositorios, más de los 20 repositorios que tenemos en la biblioteca. Pero se tiene que realizar y está dentro de las actividades este proceso de limpieza. También lo que es el acondicionamiento de las colecciones, que es la realización de unidades de conservación, cajas, estuches, folders para justamente la protección del material más vulnerable. Claro, además hay actividades de restauración y reparación de estos materiales, pero ponemos más empeño en lo que es la protección, justamente para evitar llegar a este punto de la restauración. Además de también ahora estamos realizando actividades de realización de planificación, guías de conservación y poniendo más énfasis en las normativas, revisándolas. Justamente en este periodo de pandemia pues, nos ha permitido tomar el tiempo de revisar normativas, revisar instructivos y guías para la mejor implementación de actividades de conservación preventiva. Ok, muchas gracias. A ver, voy a ver si hay otra pregunta de la audiencia. Bueno, parece que no hay. Ok. Bueno. En nombre de la especialidad de Ciencias de la Información de la Pontificia Universidad Católica del Perú, agradecemos a la ingeniera Inma Cortés y a la licenciada María Cuenca por su charla en la que han destacado la importancia de gestionar los riesgos sobre los bienes bibliográficos, a fin de asegurar su preservación en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Los invitamos a participar en las siguientes charlas del programa Intercambio de Talentos, las cuales serán anunciadas oportunamente a través de las plataformas de Internet y redes sociales de la especialidad de Ciencias de la Información y de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC. Muchas gracias y que todo les vaya bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.